Estudiante, a ver, este episodio lo hemos grabado como siempre, nos ha gustado mucho y al final hemos notado que había un pequeño problema con los micrófonos, ¿ok? Es peor al principio, luego mejora. El caso es que hemos decidido que lo queríamos compartir, ¿vale? Porque se escucha bien, no se escucha tan bien como en otros episodios, pero se puede entender perfectamente y además si lo estás viendo tienes los subtítulos duales en español y en inglés, así que perdón por este problema técnico y esperamos que disfrutes del episodio. Chao, chao. Inglés. Hola. Bueno, estoy un poco resfriado. ¿Sí? Sí, tengo la voz diferente porque estoy un poco resfriado. Quizás me estoy poniendo malo o enfermo, ¿no? Ujú. Decimos poner, usamos el verbo poner para muchas cosas, ¿no? Sí. Ponerse nervioso, ponerse enfermo y también para ponernos ropa. El caso es que estaba en el gimnasio, estaba escuchando un podcast, una entrevista a un cantante y estaban hablando en esta entrevista de muchas preguntas que ellos, el entrevistador y el entrevistado, consideraban un poco estúpidas, preguntas cliché, preguntas típicas, tanto en entrevistas de trabajo como en entrevistas a personas famosas. Y yo pensaba, bueno, pues en realidad son preguntas bastante profundas. Perdón. No sé si voy a tener voz para el final de este episodio. Así que bueno, quiero hacerte algunas preguntas cliché típicas, pero antes, estudiante, recuerda que puedes leer la transcripción del episodio, la traducción del inglés, o sea, la traducción al inglés, un ejercicio de comprensión muy bueno y las tarjetas o flashcards de vocabulario. Todos estos recursos gratuitos los tienes en la página web SpanishLanguageCoach.com. Muy bien. Y vale, inglés, mi primera pregunta cliché, Pues típica. antes quería comentar algo. Ok. Tenía dos cosas que decir, pero ahora no me acuerdo. Ok. Pero yo tengo una teoría Ujú. que cuando yo estoy bien, tú estás mal. Y cuando tú estás bien, yo estoy mal. Ujú. Y creo que es verdad, porque yo soy de muy buen humor. Y la gente que escucha mucho el podcast, la gente que nos escucha muy a menudo, sabrán que yo casi nunca estoy de buen humor. Ujú. Y no sé, creo que es como un equilibrio que nunca deja que nosotros dos estemos de buen humor a la vez. Y quería decir que tú casi siempre estás de buen humor, así que normalmente me quita la posibilidad de estar de buen humor. Quizás es como, quizás suena muy extraño esto, quizás no es normal, quizás es, no creo que sea algo que estoy creando, Ujú. pero es como es algo que noto. Bueno, creo que son equilibrios naturales en las parejas sentimentales, profesionales. Pasa. De todos modos, en todo caso, te diré, no estoy de mal humor, estoy un poquito enfermo. Flojo, Quiero, sí, flojo. Quiero... pachucho Pachucho. y malito. Maldito. Sí. Débil. Sin valor. Que no estoy de mal humor. No estoy de mal humor. Pero me apetece tomar una sopita e irme a la cama. Sí. Sí. Te voy, después de hacer que trabajes, Sí. es importante trabajar. Después de eso, te doy una infusión. Ok, gracias. Ujú. Gracias. Apenas puedes hablar. Un hilo de voz. Un hilo Sí. de voz. Ok, la pregunta, inglés. ¿Puedo comenzar yo? No. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues O cómo te ves en 5 años. Podemos usar
las dos preposiciones, dentro o en. Ahora mismo estoy en el proceso de pedir la nacionalidad española, Ujú, de decirle al gobierno español que quiero ser español. ujú. Así que dentro de 5 años me veo viviendo en España, Ujú, porque es importante que el gobierno sepa que voy a vivir aquí. ujú. Muy Sí. bien. Así que pase lo que pase, no importa lo que pasa, vamos a vivir aquí en España, ¿no, César? Ok, sí. En Sí. los próximos 5 años Sí. estaremos Y para siempre, César. para siempre, sí. ¿Y qué más? Espero estar haciendo este trabajo contigo. Espero que hayamos tenido más éxito. Ujú. Ya hemos tenido éxito, especialmente con este podcast, pero espero tener más en el futuro, claramente. Espero que podamos ayudar a mucha gente con su español y su inglés y quizás con otros idiomas en el futuro. Quizás es buen momento para hacer promoción de tu podcast, tus podcasts en inglés. English and Beyond. Intermediate and Advanced Edition. Y sí, pues más que eso, vivir en España, Ujú. trabajar contigo, tener más éxito. Me siento bastante flexible Ujú. con lo demás. Las otras cosas no me importan demasiado, Ujú. diría. Vale, ¿Sí? muy bien. ¿Quieres que te pregunte a ti la misma cosa o quieres otra pregunta? Otra pregunta, por favor. Ok. Inspirada por Demi Lovato, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es mi plato favorito? Sí. Necesito... Ya sé qué va a decir. Pero funciona en español, la verdad. Claro. Ok. Mi plato favorito son las tazas, porque, no sé, cuando están calentitas, las puedes coger con las manos y calentarte. Y sí, es como Pues muy acogedor, muy cozy. muy apropiado para ti Sí. ahora mismo, Sí, 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 sí. porque es como un resfriado. Sí. Es verdad que es una pregunta muy cliché a las personas famosas, ¿no? A las celebridades. De, especialmente cuando visitan un país, ¿cuál es tu plato favorito? De este país, Y sí. la broma está, porque quizás no en todos los idiomas se puede hacer esta broma, es que plato, como en inglés dish, puede ser literalmente un objeto de la cocina o un plato de comida, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es tu plato favorito? Plato británico favorito. británico. Porque la comida británica creo que es muy buena. Pues ahora, Personalmente. ahora no estoy bromeando, lo digo en serio. Creo que la gastronomía británica es súper interesante y hay muchas cosas que me gustan. O sea, creo que porque estoy un poco enfermo, Ahora no pienso en nada. no se me ocurre. No, no, no. Pues beans on toast. Pues, no, 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 no. Mira, te digo, es un plato que todo el mundo puede comer. Bueno, los Tienes que decirlo en español. Estamos en España. Habla en español. judías pintas Mm. sobre una tostada. O una tostada de judías. Cuando yo comencé, Ujú. cuando yo empecé a aprender español, comencé con un español más mexicano. Ujú. Y hay ciertas palabras que todavía uso. Y la palabra mexicana que uso más, no sé si de verdad es mexicana, pero siempre digo frijoles. Ujú. Y también panqueques, Sí, en vez de tortitas. sí. Frijoles en vez de alubias o judías. Y frijoles, no sé, eso. Y panqueques. Ujú. Porque me gusta cómo suenan. Muy bien. Y así que comes los frijoles en tostada. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, ¿Con queso? del Sunday roast, de la comida tradicional del domingo, también hay muchos platos o opciones vegetarianas y veganas en pubs que están muy ricas. Sí.
Hay muchas, de verdad. ¿Te gustan también scones? También. Sí, El, con crema. el sausage roll de Greg's también. Versión vegetariana. Sí. Ujú. Sí. Muy bien. Y mi turno. ¿Cuál es la pregunta inglés que nunca te han hecho y te gustaría que te hicieran? ¿Estás bien? Um, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? no sé. Pues qué pregunta más rara. Ujú. No esa que acabas de hacerme. No estaba deseando que la gente me hiciera esa pregunta. Um, no sé. Es como qué pregunta más extraña. ¿Quieres otra? No, pues dame un segundo. ¿En qué contexto? Imagínate que te entrevista otra profe u otro profe de inglés en su podcast y muchas veces cuando te entrevistan siempre te hacen las mismas preguntas, ¿no? Sobre idiomas, sobre tu país. Quizás hay algo que te gustaría que te preguntaran porque sabes mucho del tema o porque te parece un tema interesante Pues no sé. del que te gusta hablar. Pues no sé, la verdad, es como creo que voy a necesitar otra. Vale, Porque no me sale nada. vale. No tengo ninguna respuesta. ¿Cuál es tu mayor virtud? Tengo tantas. No. Una virtud es algo bueno. Sí. Pues siempre cuando me pregunta, porque me has hecho esa pregunta en el pasado, en este podcast, Sí. y siempre digo la sinceridad, porque creo que soy una persona muy sincera, demasiado sincera. No, pero puedo corregirte. Creo que eres muy sincero con la gente que te conoce y con la gente que quieres. Con la gente que no conoces, eres muy británico. No, pero es como depende, ¿no? Porque a veces no tengo filtro Ujú, y les digo cosas que no ni siquiera quieren saber, ujú. porque necesito confesar. Así que voy a pensar en algo más. Es una pregunta difícil de responder. Yo no sabría responderla. Sobre tu virtud, digo. Voy a hacer lo Era una broma. Ya. Te estaba ignorando. Voy a hacer lo contrario de lo que dices, lo que haces en las entrevistas de trabajo, donde te preguntan cuál es tu defecto más grande y encuentras una forma de hacerlo positivo. Voy a hacer lo contrario y es como encontrar una forma de hacerlo negativo. Bueno, Porque creo que pienso mucho en los demás, pero a veces creo que lo hago porque estoy preocupado por sus opiniones de mí, Ujú. en vez de estar más relajado. Así que es un poco como con una persona que hace cosas buenas porque piensa que va a llegar al cielo, Ujú. así va a ir es como no Sí. va a ir al infierno, sino al cielo. Sí, podemos decir que piensa que va a ganarse el cielo. Y es un poco así. Creo que soy una persona bastante considerada. Considero bastante las necesidades de los otros, las cosas que necesitan, pero no estoy seguro de que lo haga por las razones correctas. Muy bien. Acabas de hacer un sándwich de mierda de tu virtud. Ya que... Ok. Should I cut that? No. Ahora te propongo algo, estudiante. Vamos a proponer 3 preguntas. Pues tengo una pregunta. ¿Otra más? Sí. Solo Ok, rápido. te he puesto una. ¿Cuál es la cosa de la que te sientes más avergonzado?
de las cosas que has hecho, las cosas, las acciones. De verdad, me siento avergonzado por no haber trabajado mucho durante un proyecto. No es una acción específica, es un patrón, algo que se repetía, ¿no? Creo que con las personas que quiero, a veces he sido demasiado controlador para protegerlas. Y de eso me arrepiento y no me gusta del César del pasado y de mi yo actual también a veces. E intento y trabajo para no ser así. Porque quieres protegerlos y en realidad haciendo eso les puedes causar daño. Claro, desproteges a las personas, claro. Okay, muy bien. Es como la expresión de dales un pescado y comerán un día. Enséñales a pescar y comerán todos los días. Bien. Vale, ahora sí, estudiante. Te vamos a proponer 3 preguntas para que respondas. Tienes que seleccionar una, escoger una y respondes en comentarios en Spotify o en YouTube a una de ellas y practicas tu español. Estoy leyendo tus preguntas que has preparado y me parece gracioso que les preguntas a los oyentes ¿cómo llevas la fama? Porque esas son preguntas típicas a famosos. Sí. Pero la primera pregunta es ¿qué consejo o qué recomendación le darías a tu yo del pasado? La segunda... de verdad me gustaría saber, porque es un problema para mí, cómo gestionas las críticas. Vale. Y la tercera pregunta sería ¿qué mensaje te gustaría enviar al mundo? Así que selecciona una o todas si quieres. Cuanto más azúcar, más dulce. Y te leemos en los comentarios de YouTube, de Spotify, y mientras estás ahí también puedes darle al thumbs up, estrellitas en Spotify o recomendarlo. Y nos vemos en el próximo episodio. Pues hablando de esto, hace unos días no podía dormir, así que decidí cazar unos comentarios en el internet y encontraron muchas críticas. ¿Positivas o negativas? Positivas. Es que claramente, siendo yo, continué hasta que encontrase una negativa. Bajaste a los infiernos. Sí, pero para ser justo, era una crítica negativa que había leído antes. Sí. 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 Pero eso es como, para ser justo, cuando iba a decir cuando nos critican, pero en realidad cuando me critican a mí, porque no he visto ninguna crítica negativa de este podcast. De Intermediate muchas, a veces. Sí, pero son bastante graciosas. Sí, bueno. Es como las personas cuando me hacen críticas, es como no quiero que lo hagáis. Como, me río como meses después. pero me pareció bastante gracioso. Bueno, sí. Está bien que te lo tomes con humor. Pero quería decir que las críticas positivas, gracias por ellas, porque de verdad, cuando no podía dormir a las 3 de la mañana, me gustaba mucho leerlas. No, y nos ayuda mucho que dejéis comentarios en Apple Podcasts o dejar estrellas en Spotify, porque ayuda a otras personas a descubrirnos. Así que nada, estudiante, nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Creo que estás mejor. Sí. Un milagro. Vamos de fiesta. Un saludo. Chao. Chao.